El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de las túnicas del globo ocular y de igual forma su localización en la cavidad orbitaria y la integración de algunos reflejos de la vía visual. Podemos observar nosotros que la cavidad orbitaria es una cavidad que se va a encontrar en forma de pirámide cuadrangular, el cual su base va a corresponder a este reborde y el vértice se va a centrar en la parte más medial de esta fisura, denominada fisura orbitaria superior o fisura esfenoidal. Va a presentar cuatro paredes, de las cuales la pared superior va a estar formada por la cara inferior de la lámina horizontal del frontal y hacia atrás la cara inferior de las alas menores del esfenoides. Hacia abajo, la cara superior de la apófisis cigomática o apófisis piramidal del maxilar con la apófisis orbitaria del palatino. Lateralmente, la cara exocraneal o la cara orbitaria de las alas mayores del esfenoides, articuladas con la apófisis orbitaria del cigomático y su pared medial de adelante hacia atrás, formada por la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar, más la cara lateral del unguis, más la cara lateral de las masas laterales del etmoides, también llamada lámina papirácea, y su parte más posterior corresponde a la cara lateral del esfenoides. El reborde de esta cavidad orbitaria o base va a estar formado por el borde supraorbitario del frontal, el cual en sus extremos va a presentar dos apófisis denominadas apófisis orbitarias, en la cual la apófisis orbitaria externa se va a articular con la apófisis frontal del cigomático y el borde antero superior del cigomático complementa la base de la órbita. Hacia adelante, el borde anterior de la apófisis piramidal del maxilar y parte de la apófisis frontal del maxilar, articulada con la apófisis orbitaria interna o apófisis maxilar del frontal. Esta sería la ubicación y la conformación de la cavidad orbitaria. Vemos que en el piso se encuentra el canal infraorbitario, que se convierte en conducto infraorbitario y se abre en el foramen infraorbitario, por donde se desliza el nervio infraorbitario, que es el ramo terminal del nervio maxilar, cuya entrada a esta cavidad pues se marcó por la fisura orbitaria inferior, que comunica la órbita con la fosa pterigo-palatina. Si observamos nosotros el globo ocular, nos vamos a dar cuenta que el globo ocular va a presentar dos polos, va a presentar un polo anterior, va a presentar un polo posterior, y el polo posterior se va a encontrar ubicado lateral a la emergencia del nervio óptico. Va a presentar un ecuador que lo va a dividir en dos porciones, una porción anterior y una porción anterior, y una serie de líneas que lo van a atravesar y que se van a extender de un polo a otro polo, que se va a denominar meridianos. Al observar nosotros un corte del globo ocular, vamos a poder identificar tres túnicas, de las cuales la túnica más externa, conocida como túnica fibrosa, se va a dividir en dos porciones. La porción posterior, que corresponde a los quintos sextos posteriores de esta túnica fibrosa, es una túnica de característica de color blanquecina y se la va a denominar esclerótica. Esta esclerótica tiene como característica que recibe la inserción de los músculos extraoculares, que son los músculos rectos y los músculos oblicuos, y de igual forma va a estar rodeada por una cápsula fibrosa denominada cápsula de Tenon, entre la cual se va a encontrar un espacio que se va a denominar espacio supraesclerótico. Y la porción anterior de esta túnica fibrosa se va a denominar córnea. Esta córnea corresponde a uno de los medios transparentes del globo ocular, y pues bueno, esta córnea va a estar formada por una serie de capas que es muy importante conocerlas, como lo podemos ver nosotros en este corte y en esta vista del libro de anatomía de Hamilton, en el cual identificamos las capas de la córnea, teniendo capas epiteliales y elásticas, un tejido propio, y elástica y epiteliales. Las podemos ver aquí. Tenemos una capa epitelial anterior,
una capa elástica anterior, una capa de tejido propio, una capa elástica posterior y una capa de epitelial posterior. Muy importante que identifiquemos nosotros que la córnea va a estar hacia adelante bañada por las lágrimas que provienen de la glándula lagrimal, y por su cara posterior van a contribuir a formar lo que conocemos como cámara anterior del globo ocular. Regresando un poco al estudio de la esclerótica, nos vamos a dar cuenta que la esclerótica, si la observamos desde una vista posterior, vamos a poder identificar una zona cribosa en la cual vamos a encontrar una serie de elementos que la van a atravesar, entre los cuales pues el principal elemento corresponde a los axones que están formando el nervio óptico, que observamos en esta vista posterior del libro de anatomía de Hamilton, que el sitio donde el nervio óptico tiene su salida del globo ocular y se dirige hacia el cráneo a formar el quiasma óptico. Vemos alrededor una zona perforada, cribosa, que corresponde a perforaciones producidas por los vasos y nervios ciliares cortos posteriores, que pues van a perforar esta lámina para dirigirse hacia la túnica media o vascular, que corresponde a la coroides. Hacia la parte media, cerca del ecuador del globo ocular, vemos la emergencia de 4 venas voluminosas que se denominan venas vorticosa, que si nosotros la observamos en esta imagen, pues vamos a poder identificar cómo estas venas van a tener sus orígenes en la túnica vascular y perforan la esclerótica para poder dirigirse hacia la vena oftálmica. Y hacia la porción del ecuador igual vemos la entrada de estos vasos y nervios, denominados vasos y nervios ciliares largos. La esclerótica va a presentar una circunferencia anterior en la cual se va a continuar con la córnea, y esta circunferencia anterior se va a denominar limbo esclerocorneal. En ese limbo esclerocorneal, ubicados en este mismo limbo, encontramos un seno venoso denominado seno venoso de Schlemm, cuyas funciones, o seno venoso escleral, pues cuya función principal es la reabsorción del humor acuoso que está circulando por la cámara anterior del globo ocular. Recordando un poco entonces los detalles respecto a la inervación de la córnea, pues va a correr a cargo de los nervios ciliares largos. Estos nervios ciliares largos proceden del nervio nasociliar, que tiene función principalmente sensitiva y van a actuar como brazo aferente del reflejo corneal, que vamos a mencionar un poco más adelante. Hablando de la siguiente túnica, vamos a encontrarnos con la túnica vascular, denominada también coroides, la cual se va a dividir en 3 porciones. La primera porción, que corresponde a la que se encuentra en contacto por un lado con la esclerótica y por otro lado con la retina, se va a denominar coroides, que es la coroides propiamente dicha. Hacia adelante se va a encontrar lo que conocemos como cuerpo ciliar, formado por un músculo y por una serie de paquetes vasculares que van a formar los procesos ciliares. Y la parte más anterior de esta túnica corresponde al iris con sus circunferencias que vamos a mencionar. Cuando estudiamos la coroides propiamente dicha, identificamos 4 láminas. La primera de ellas corresponde a la lámina fusca, que es una lámina de adherencia a la esclerótica. Encontramos una lámina que se denomina lámina de los grandes vasos, en las cuales existen pues una serie de anastomosis entre las arterias ciliares cortas posteriores que habíamos mencionado nosotros, que perforaban el polo posterior, el extremo posterior del globo ocular, para poder ingresar a esta túnica y anastomosarse y formar esta capa superficial de la llamada lámina de los grandes vasos. Y por último, una capa profunda que va a dar origen a las 4 venas vorticosa, que de igual forma habíamos mencionado nosotros, van a perforar la esclerótica para dirigirse a drenar hacia la vena oftálmica. Tenemos también otra capa que corresponde a la capa de los capilares, y por último la lámina vítrea,
que corresponde a la lámina de adherencia, más o menos laxa, hacia la túnica nerviosa que corresponde a la retina. Hacia la parte anterior, hacia la parte anterior vamos a poder identificar, si nosotros hiciéramos un corte a nivel del ecuador del globo ocular y lo observáramos desde una vista posterior, vamos a identificar la línea que va a separar la coroides del cuerpo ciliar, que es una línea fenestrada, que se le va a denominar ora serrata. A partir de esta línea fenestrada se va a formar lo que conocemos como cuerpo ciliar, que va a estar formado por un músculo liso denominado músculo ciliar, cuya componente motor está comandado por el sistema nervioso parasimpático, y la contracción y relajación del músculo va a influir en un fenómeno denominado fenómeno de la acomodación, en el cual existe un aplanamiento del cristalino o un abombamiento del mismo para las visiones de lejos y de cerca. Este, eh, esta porción del cuerpo ciliar está formado por una serie de paquetes vasculares que se van a denominar procesos ciliares, en los cuales se va a producir el humor acuoso que va a circular hacia las cámaras anterior y posterior del globo ocular. Pero pues lo que nos vemos aquí en la imagen y que nos interesa en este momento es ver cómo de estos procesos ciliares se desprenden una serie de ligamentos que van a denominarse sonula de zinc, que va a terminar insertándose sobre alrededor del cristalino, como lo vemos aquí en esta imagen. Digamos, estos ligamentos se desprenden y se insertan alrededor del cristalino y van a ser responsables de suspender el cristalino y de modificar las curvaturas del mismo en el caso de la visión que acabamos de mencionar. Identificamos aquí en este corte a nivel del ecuador del globo ocular y una vista posterior cómo de estos procesos ciliares se desprenden estos ligamentos, también llamados suspensor del cristalino, inserto alrededor del mismo y con las funciones que más adelante vamos a comentar. Vemos nosotros aquí los procesos ciliares, vemos el músculo ciliar con funciones predominantemente que reciben estímulos parasimpáticos y responden a estos estímulos para la contracción del mismo y modificación de las curvaturas del cristalino. Identificamos nosotros al ligamento suspensor o sonula de zinc en el cristalino, y pues aprovechamos para mencionar cómo de los procesos ciliares se produce el humor acuoso, que circula por lo que conocemos como cámara anterior del globo ocular, limitada hacia adelante por la cara posterior del iris y hacia atrás limitada inicialmente por la sonula de zinc, y un poco más hacia el centro limitada por la cara anterior del cristalino, el cual se dirige hacia la pupila y posteriormente se dirige hacia la cámara anterior del globo ocular, limitada hacia adelante por la cara posterior de la córnea y hacia atrás limitada por el iris, el cual se va a unir a nivel del limbo esclerocorneal por un pequeño ligamento que se denomina ligamento del ángulo iridocorneal o ligamento de Hoek, el cual suspende la curvatura mayor del iris a nivel del limbo que habíamos mencionado nosotros, y entonces el humor acuoso circula de la cámara posterior, pasa por la pupila, se dirige hacia la cámara anterior del globo ocular y posteriormente se dirige al seno venoso de Schlemm para ser drenado. Ahora, cuando estudiamos nosotros al iris, que es la porción más anterior de esta túnica vascular, vamos a identificar nosotros la circunferencia mayor, que mencionamos que se encontraba unida por medio de este ligamento de Hoek hacia el ángulo iridocorneal, y va a presentar una circunferencia menor que va a ser modificable según los estímulos luminosos que ingresan a través de ella, y se va a denominar pupila. Va a presentar una serie de capas. Presenta una capa epitelial anterior, presenta una capa de estroma
formada por células pigmentadas o cromatóforas, responsables del color del iris. Y algo bien interesante, va a presentar una capa muscular, músculo liso, formado por fibras anteriores o circulares, responsables del fenómeno de miosis o iridoconstricción, y una capa muscular posterior radiada, responsable del fenómeno de la midriasis, que es un fenómeno simpático. Y por último, una capa epitelial posterior. Esas serían las capas que vamos a estudiar nosotros al iris, y desde el punto de vista funcional, pues vamos a estudiar los reflejos que se van a producir en él. Y por último, vamos a estudiar nosotros la túnica, denominada túnica nerviosa, que corresponde a la retina. Y pues bueno, la retina va a ser el centro o el inicio de la vía visual. Como podemos observar nosotros aquí en esta imagen, la retina va a estar formada por una serie de capas, por 10 capas, en las cuales vamos a poder identificar nosotros una serie de células, que son las células, los conos y los bastones, una serie de células que son las células bipolares y las células ganglionares, que a su vez van a presentar otras células, como lo son las células horizontales, responsables de establecer anastomosis entre los conos, ya sea de un cono a otro cono, o la anastomosis entre un cono y un bastón, es la función de estas células horizontales, y las células amácrinas, que van a establecer o van a mediar la sinapsis, perdón, entre las células bipolares y las células ganglionares. Todas estas células van a presentar como interconexiones, y la base de toda la retina pues va a corresponder a una serie de células que forman esta capa pigmentaria, de la cual pues entran en contacto con estas células denominadas conos y bastones, y se organizan de esta forma, con una membrana denominada membrana limitante externa, una capa nuclear externa que corresponde a las células, a los conos y a los bastones, una capa plexiforme externa donde se están llevando las comunicaciones, la sinapsis, a través de las células horizontales entre los conos y los bastones, una capa nuclear interna y una capa plexiforme interna, en donde identificamos a las células bipolares y las anastomosis, perdón, la sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionares. Por último, el estrato óptico, que corresponde a los axones de las células ganglionares, que se van a reunir para formar al nervio óptico, y estas a su vez cerradas por esta membrana que se llama membrana limitante interna, y pues aquí ya correspondería al cuerpo vítreo del globo ocular. En esta imagen del libro de anatomía de Lothar Hamilton, identificamos las células que corresponden a las neuronas de la vía visual, e identificamos cómo el estímulo visual, el impulso visual, ingresa por todas estas células, por todas estas capas, atraviesa todas estas células, llega al epitelio pigmentario, a las células pigmentarias, y se regresa hacia la capa de conos y bastones, los cuales envían estímulos hacia las células bipolares, que corresponden a la primera neurona de la vía visual, y estas, a través de las células amácrinas, se establecen las sinapsis con las células ganglionares, que corresponden a la segunda neurona de la vía visual. Entonces, ya teniendo en cuenta nosotros esas dos primeras neuronas ubicadas aquí en la retina, células bipolares y células ganglionares, sus axones se van a dirigir hacia el polo posterior, medial al polo posterior del globo ocular, perforan la esclerótica y van a formar al nervio óptico. Siempre recordando estos detalles, que el campo temporal se va a proyectar hacia el campo nasal de la retina, mientras que el campo nasal de la retina se proyecta hacia el campo temporal. Estas neuronas, los axones atraviesan el polo posterior del globo ocular,
y se entrecruza con los del lado opuesto formando el quiasma óptico, de cuyos extremos posteriores salen estos tractos ópticos que se dirigen hacia el tálamo, hacia el cuerpo geniculado lateral del tálamo, que corresponde a la tercera neurona de la vía visual, y a partir de aquí, a través de las radiaciones visuales, se dirigen hacia la corteza del área número 17 de la carta de Brodmann, que correspondería a la cuarta neurona de la vía visual, de tal forma que las dos primeras neuronas se encuentran en la retina, la tercera neurona se encuentra en el tálamo, cuerpo geniculado lateral del tálamo, y la cuarta neurona se encuentra en el área número 17 de la carta de Brodmann. Si nosotros observamos esta imagen que corresponde a una imagen del fondo de ojo, eh, vamos a observar nosotros lo que conocemos como papila óptica, que nos está representando la convergencia de todos los axones provenientes de las células ganglionares y que nos van a formar el nervio óptico. Corresponde al punto ciego de la retina y a través de él ingresa esta arteria que se llama arteria central de la retina, la cual es responsable de vascularizar a la misma. Mientras que en el polo posterior identificamos la mácula lútea, que corresponde al punto de mayor visión del globo ocular. Si nosotros lo observamos en la imagen, vamos a ver cómo el estímulo visual ingresa por la córnea, atraviesa la cámara anterior, atraviesa la pupila, atraviesa el cristalino, atraviesa el cuerpo vítreo y se proyecta sobre la mácula lútea, que sería el punto de mayor visión. Y ubicado medial a ella se encuentra la papila óptica, por donde ingresa la arteria central de la retina y corresponde al punto ciego de la misma. La porción anterior de la retina se reduce de esas 10 capas y se continúa con la cara posterior del cuerpo ciliar sin funciones visuales. Identificamos nosotros también aquí en el extremo posterior del globo ocular este cuerpo gelatinoso denominado cuerpo vítreo, que va a presentar una fosa denominada fosa hialoidea, en donde descansa el cristalino. Y este conducto, que se llama conducto hialoideo, que conecta el extremo posterior del cristalino hacia la papila óptica, que corresponde a una vena, a la vena hialoidea obliterada. Teniendo entonces nosotros esas bases, podemos comenzar con el estudio de los reflejos visuales, los cuales corresponden a estos 4 reflejos. El primero de ellos es el reflejo fotometor, que es un reflejo que se va a originar o que va a estimular el mesencéfalo. Y bueno, este reflejo va a iniciarse cuando el estímulo visual ingrese al globo ocular, atraviese la córnea, la cámara anterior, la pupila, el cristalino, el cuerpo vítreo y llegue a la retina. Al llegar a la retina, pues va a estimular a las células conos y bastones. De aquí van a establecerse sinapsis con las células bipolares y con las células ganglionares, que son las dos primeras neuronas de la vía visual. Van a ingresar a formar el nervio óptico, se van a cruzar al lado opuesto, van a llegar al cuerpo geniculado lateral del tálamo a través del tracto óptico, cintilla óptica, y de aquí se van a proyectar al área número 17. Pero algunas de las fibras que van a llegar aquí al tálamo se van a dirigir hacia el mesencéfalo, y al dirigirse hacia el mesencéfalo, como lo vemos en esta imagen de López Antúnez, vamos a ver que va a estimular al núcleo pretectal, el cual tiene como función estimular a los dos núcleos pupilares, o también llamado accesorio del oculomotor o núcleo de Edinger-Westphal, el cual va a ser estimulado, por el núcleo pretectal, y sus fibras parasimpáticas preganglionares van a viajar a través del tercer par craneal, el cual, pues como vemos en la imagen, tiene su salida a través del espacio interpeduncular y va a originar un ramo anastomótico con el ganglio ciliar anexo al nervio oftálmico del trigémino, y va a ocurrir su sinapsis, y del ganglio ciliar van a originarse estos nervios que se llaman nervios ciliares cortos, que van a terminar en el músculo constrictor del iris o las fibras circulares del iris, el cual va a producir iridoconstricción.
Esa sería la vía de la iridoconstricción. La vemos aquí en la imagen del libro de la Target. Identificamos cómo aquí ya fue estimulado el núcleo pretectal, el cual estimuló a su vez al núcleo pupilar o de Edinger-Weishpal, el cual utiliza el tercer par craneal para poder llegar a su efector, que corresponde al ganglio ciliar. Ocurre una sinapsis y a partir de aquí, de los nervios ciliares cortos, viaja el estímulo parasimpático hacia el músculo circular del iris y produce iridoconstricción. El fenómeno contrario corresponde a la iridodilatación o midriasis, la cual va a tener sus neuronas en el tracto, en el asta lateral de la médula espinal, en el centro iridodilatador, que se encuentra entre C8 y T2, el cual envía sus fibras simpáticas a través de la raíz anterior de los nervios espinales y por los ramos comunicantes blancos se une a la cadena simpática cervical. Ingresa a la misma a nivel del ganglio cervical inferior, el cual origina un nervio que se denomina asa de Vieussens, que es seguido por estas fibras iridodilatadoras. Viajan hasta llegar al ganglio cervical superior, donde ocurre su sinapsis, y envía fibras simpáticas postganglionares por el plexo pericarotidio hasta llegar al trigémino, el cual a través del trigémino 1 o nervio oftálmico viajan al ganglio ciliar, donde no hacen sinapsis porque el ganglio ciliar es parasimpático, solamente lo atraviesan y llegan al músculo radiado del iris, el cual, pues al ser estimulado, va a producir iridodilatación o midriasis. Ese sería el reflejo fotomotor. ¿A qué se refiere el reflejo consensual? El reflejo consensual se refiere a que si nosotros aplicamos un estímulo luminoso al globo ocular, que en este caso sería el globo ocular del lado derecho, el estímulo va a viajar por el nervio óptico derecho, el quiasma óptico, el tracto óptico derecho y va a llegar al núcleo pretectal. Pero como identificamos nosotros, el núcleo pretectal no estimula uno, sino que estimula a los dos núcleos pupilares y los dos núcleos pupilares van a responder. De tal forma que si yo aplico un estímulo luminoso al ojo derecho, el ojo izquierdo también va a responder. Entonces la contracción simétrica de las dos pupilas al aplicar este estímulo se va a denominar reflejo consensual. Ese sería el reflejo consensual. Bien el reflejo de la acomodación, que es un reflejo un poco más complejo, que también se va a originar a nivel de mesencéfalo o va a responder al mesencéfalo, y el estímulo pasa exactamente lo mismo. Ingresa el estímulo visual a través de los elementos, de los medios transparentes del globo ocular, se proyecta sobre la retina, viaja en el nervio óptico, por el quiasma óptico, tracto óptico, y de aquí llega al cuerpo geniculado lateral del tálamo, el cual lo proyecta hacia el área número 17 de la carta de Brodmann, que es el área de la corteza visual primaria. Aquí existen dos caminos. Existe un camino que de esta corteza del área 17 se originan fibras que se dirigen al tectum mesencefálico o a la parte de la lámina cuadrigémina, que se van a denominar fibras corticotectales, cuya función es estimular a dos núcleos, que sería el núcleo del tercer par craneal y el núcleo pupilar o núcleo de Edinger-Weishpal. De igual forma, la contracción de los músculos tiene que tener un componente extrapiramidal, y entonces aquí, por intermedio de estas fibras de asociación, que está formada por el fascículo longitudinal medial, asocia el área número 17 de la carta de Brodmann con el campo frontal de los ojos, y el campo frontal de los ojos origina también fibras corticotectales que agregan ese componente extrapiramidal a la contracción de los músculos que vamos a ver más adelante. Entonces, al estimularse el tercer par craneal envía sus fibras motoras hacia los músculos rectos mediales del globo ocular, y entonces en el fenómeno de la acomodación el primer resultado que vamos a observar nosotros es que la contracción de estos músculos rectos mediales van a producir convergencia de los globos oculares.
Al estimularse el núcleo pupilar o núcleo de Edinger-Weishpal, este envía sus fibras parasimpáticas preganglionares al ganglio ciliar, el cual a través de los nervios ciliares cortos, como ya mencionamos, llega al músculo circular del iris y produce miosis, que sería el segundo fenómeno que va a ocurrir en el fenómeno de la acomodación, y algunas de estas fibras provenientes del núcleo pupilar van a hacer su sinapsis en este núcleo denominado núcleo epiescleral, el cual se va a dirigir directamente hacia el músculo ciliar, que forma parte del cuerpo ciliar, que es la parte de la túnica vascular, y entonces la contracción de este músculo va a producir una relajación de la zónula de zinc, y lo que va a ocurrir en el cristalino es un abombamiento. Entonces, los tres fenómenos que van a ocurrir en el fenómeno de la acomodación es, número uno, convergencia de los globos oculares, producida por contracción de los músculos rectos mediales, inervados por el tercer par craneal. Número 2, va a ocurrir una iridoconstricción por estimulación del núcleo de Edinger-Weishpal, el núcleo pupilar, que va a producir contracción del músculo circular del iris y va a producir miosis. Y número 3, por estimulación de este mismo núcleo al ganglio epiescleral, pues va a provocar contracción del músculo ciliar, el cual al momento de contraerse va a producir una relajación de la célula de zinc o del ligamento suspensor de cristalino, y este se va a bombar. Los tres fenómenos los resumimos en convergencia de los globos oculares, miosis y abombamiento del cristalino. Viene un tercero y último reflejo visual que corresponde al reflejo corneal. El reflejo corneal, si nosotros recordamos, en un principio mencionamos que la córnea va a estar inervada por los nervios ciliares largos, que son ramas del nervio oftálmico, y estos nervios ciliares largos van a recoger la sensibilidad de la córnea, van a actuar como el receptor, cuyo estímulo va a viajar a través de los nervios ciliares largos, que son ramas del nervio nasociliar y que son ramas del nervio oftálmico. Van a llegar al ganglio ciliar o al ganglio de Gasser, perdón, al ganglio del trigémino, y a partir de aquí van a ingresar al puente, en donde se van a encontrar con el núcleo sensitivo principal del trigémino, el cual por conexiones interneurales va a estimular al núcleo del facial, que correspondería al centro de comando nervioso, y el nervio facial, el motor del facial, origina la respuesta, que sería el brazo eferente, viajando por el nervio facial, y el efector correspondería al músculo orbicular de los párpados, y la respuesta sería una contracción del músculo con cierre de la hendidura palpebral. Entonces los elementos de reflejo son los mismos elementos que ya habíamos mencionado en la sistematización. Sería un receptor que corresponde a la córnea, sería un brazo aferente que corresponde a los nervios ciliares largos, a ramas del nervio nasociliar, ramas del nervio oftálmico, llegan al ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, ingresan al sistema nervioso central, al tallo cerebral a nivel del puente. El número 3 sería el centro de comando nervioso a nivel de puente, que sería el núcleo sensitivo principal del trigémino, conectándose con el núcleo motor del facial. Y número 4, el brazo eferente, correspondería al nervio facial, y el efector sería el músculo orbicular de los párpados. De tal forma que los reflejos de la acomodación, reflejo fotomotor y reflejo consensual, son reflejos por medio de los cuales estimulamos y estudiamos al mesencéfalo, y el reflejo corneal pues es un reflejo a nivel de puente, cuya respuesta viaja a través del séptimo par craneal hacia el músculo orbicular de los párpados. Bueno, pues agradezco la atención prestada a este video, espero que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.